La semana pasada hablamos del poder de su presencia por segunda vez y entendimos que la presencia y el poder del Espíritu Santo en tu vida ya fue derramado, ya estás lleno de la presencia del Señor, lleno del poder del Espíritu Santo, pero ese poder no está diseñado para que tú seas rico, para que tú puedas alcanzar tus sueños de tu corazón, para que tú tengas un matrimonio maravilloso, unos hijos maravillosos, para que puedas mandar a tus hijos a las mejores escuelas. Nada de eso. Ese poder, el poder del Espíritu Santo, está diseñado para que tú y yo le hablemos a la gente de Cristo, mientras estamos siendo transformados a la imagen de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Amén. Hablamos de las tres categorías que el Espíritu Santo trae en su fruto para poder llevar a cabo una transformación personal, interior, transformar y poder tratar con nuestros semejantes, nuestro prójimo y con las circunstancias, ¿vale? Pero también aprendimos que todas estas cosas, la economía, el matrimonio, los hijos, las finanzas, el empleo, los estudios, los anhelos del corazón y todo lo que la vida terrenal te demanda, eso no, el Espíritu Santo no viene a eso porque son una añadidura. Jesús enseñó que todo eso te vendrá a ti si buscas su reino y su justicia. Mateo 6:25, solo vamos a leer el verso A, la primera parte, y de ahí vamos al 33 para resumir, que fue lo que usamos también al final del servicio del mensaje de la semana pasada. Dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida. Y cuando dice por su vida se refiere a toda su vida. Más bien, o sea, en lugar de eso, quiere decir, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, la justicia de Dios, y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las de la vida. Todas las cosas de la vida les serán añadidas, ¿vale? Así que el día de hoy vamos a aprender cómo se busca su reino y cómo se busca su justicia para recibir por añadidura todo lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. De aquí que el mensaje de hoy lleva por título Buscadores de su reino. Buscadores de su reino. Me acordé de esas películas de los buscadores del arca perdida, los buscadores de la perla de no sé qué, de los tesoros. Esos somos, buscadores del mayor tesoro que pueda haber en la tierra, que es su reino. Amén. Así que el mensaje de hoy, buscadores de su reino, creyendo en su gracia y su justicia. ¿Vale? Bueno, vamos a esta primera parte. Ay, espérame, que se me movió, aquí está. Vamos a esta primera parte y aquí quiero explicarles qué significa buscar. Cuando Jesús dice, nuestro Señor dice que debemos buscar el reino de Dios y la justicia de Dios, vamos a empezar por entender qué significa buscar. Mire, reino de Dios y justicia son dos cosas diferentes que van unidas. No puede ir una sin la otra, pero son dos cosas diferentes. Hay gente que entiende un poco del reino o que entiende acerca del reino, pero no entiende cómo opera la justicia de Dios o cómo encontrar la justicia de Dios. Por otro lado, hay gente que entiende la justicia de Dios, pero cree que el reino de Dios es solamente aquel reino que nos encontraremos después de que el Señor nos llame a su presencia. Y no lo mira como algo que suceda aquí en la tierra. Cosa que el apóstol Pablo lo sabía, nos lo enseñó de esta manera. Colosenses 4, verso 10, dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, los saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, fue el que escribió el evangelio que lleva su nombre, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros recibirle. Dice, y Jesús, llamado justo, obviamente está hablando de un compañero, dice, que son los únicos de la circuncisión, o sea, de los judíos, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. O sea que Pablo, mientras caminaba por la tierra o en la tierra, predicando el evangelio,
él sabía que caminaba en el reino de Dios y que lo ayudaban a predicar la palabra del reino de Dios, esta gente, Aristarco, Marcos y un tal llamado Jesús, llamado Justo, ¿vale? Entonces, la realidad es que el reino de Dios lo abarca todo, los cielos y la tierra. Jesús vino a unir los cielos con la tierra, ¿va? Vamos a entrar un poquito al concepto de la palabra buscar. Dice el diccionario que la palabra en griego que aquí usa buscar, o que aquí se traduce al español como buscar, es la palabra seteo con Z. Y seteo significa tres cosas principalmente, que nos van a ayudar a entender qué quiso decir Jesús con que busquemos su reino. El primero significa tratar de encontrar la ubicación de algo. Eso es buscar, tratar de encontrar la ubicación de algo. 2, buscar conocimiento o intentar aprender acerca de. Esto ya para nosotros es como diferente. Y 3, tratar de alcanzar cierto estado o condición. Estos tres significados nos van a ayudar a entender qué significa la palabra buscar. Cuando el significado es o dice que es tratar de encontrar la ubicación de algo, estamos entendiendo que en lo natural uno busca para encontrar algo, pero sabemos que el reino de Dios es un reino espiritual. Entonces, esta palabra nos está llevando a buscar, encontrar ese reino espiritual llamado reino de Dios, ¿vale? Pero cuando dice que también significa buscar conocimiento o intentar aprender acerca de algo, esto se refiere precisamente a que el reino de Dios y su justicia es algo intangible que solo se puede buscar o encontrar mediante el entendimiento, ¿ok? El entendimiento, es decir, que esa búsqueda realmente se convierte en un conocimiento o una creencia. Entonces no estamos hablando de algo físico, estamos hablando de algo que viene con entendimiento. Y cuando dice tratar de alcanzar un estado o condición, estamos hablando o se está refiriendo a tratar de alcanzar el estado de ciudadano espiritual del reino de Dios, ¿vale? O sea que, en pocas palabras, cuando Jesús nos manda a buscar, cuando dice primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, no nos está llevando o no nos está pidiendo que hagamos algo físico, sino realmente nos está pidiendo, o se refiere más a entender y creer. ¿Me sigue? A entender y creer en el reino de Dios y en su justicia, algo que viene del conocimiento, del entendimiento, que se convierta en la fe para creer a lo que se refiere el reino de Dios y su justicia. Así que, ¿cómo quedaría el versículo de Mateo 6:25 que le acabo de mostrar con esta enseñanza que acabo de dar? Quedaría así. Jesús diciendo, por eso les digo, no se preocupen por su vida. Más bien, entiendan y crean primeramente en el reino de Dios y en su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Si así estuviera la traducción, la gente no creería que buscar su reino y su justicia se refiera a las obras que él tiene que hacer, como orar mucho, leer mucho, ayunar mucho, servir en la iglesia. Entendería que nada de esto lo va a hacer encontrar el reino de Dios y su justicia. Yo a usted le he enseñado y lo impulso, ¿verdad? Y lo animo a que haga todo esto, que ore mucho, que lea mucho, que ayune lo que usted quiera ayunar y que sirva en la iglesia lo más que puede y que le sirva a la gente por todos lados. Pero eso no creyendo que usted va a alcanzar algo, que usted con eso se va a merecer más bendiciones, que usted con eso va a ser salvo o que usted con eso va a ser un buen cristiano. No, ya no. Sino que haga eso como una consecuencia de que usted está recibiendo toda la gracia, todo el favor, toda la justicia derramada en la cruz del Señor por usted
y que después de recibirlo, a usted le nace en su corazón, por amor al Señor, hacer todo eso. ¿Me está siguiendo? Entonces, podemos entender, como todo lo que entendemos bajo la gracia, que buscar el reino de Dios y su justicia no se trata de cosas de hacer, sino se trata de entender y creer cómo opera el reino de Dios y cómo opera la justicia de Dios. Y si nosotros creemos eso, dice el Señor, que no te preocupes por tu vida, porque todo lo que necesitas te vendrá como una añadidura de entender y creer cómo opera el reino y cómo opera su justicia. ¿Amén? ¿Me estoy explicando? ¿Me está siguiendo? Bueno, muy bien. Vamos a la segunda parte. Vamos a la segunda parte del mensaje. Esta parte es la más larga, porque vamos en ella a encontrar el significado. ¿Cómo podemos encontrar? Ahora ya entendemos a qué se refiere con buscar, ¿verdad? ¿Cómo podemos encontrar el reino y la justicia de Dios? Porque yo no sé usted, pero yo agradezco al Señor y estoy contentísimo y vivo en gozo por la salvación, la mía y la de mi familia. Pero si el Señor me dice que no me preocupe por nada, ni por mis hijos, ni por mis nietos que voy a tener algún día, ¿verdad? No me preocupe por la provisión, no me preocupe por la salud, no me preocupe por nada, porque todo eso me vendrá como una añadidura de creer, de entender y creer acerca de su reino y su justicia. Pues vamos a entender de a qué se refiere eso para que la añadidura venga y podamos nosotros abarcar más, alcanzar a más gentes, a más personas, para predicarles el evangelio de la gracia, ¿vale? La palabra reino, vamos a empezar hablando del reino. La palabra reino en el original es la palabra griega basilea o basileia. Y basileia se traduce literalmente como en español un territorio que es gobernado por un rey. Entonces aquí estamos entendiendo que cuando dice que nos busquemos el reino de Dios, estamos buscando un reino que está gobernado, que es un territorio, ojo, no un territorio físico, es un territorio espiritual que está gobernado por un rey, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Cuando Jesús comenzó a predicar, le voy a traer lo que Jesús comenzó a predicar y cuando terminó de predicar. Mateo 4:17 dice así. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso sucedió cuando Jesús, después de ser bautizado, fue al desierto, tentado en el desierto por el diablo, y él regresó en el poder del Espíritu Santo y entonces comenzó a predicar. Y él dijo que el reino de los cielos se había acercado a la tierra, porque él estaba en la tierra, él caminaba en la tierra, él es la unión entre cielos y tierra, entonces ya se acercó. ¿Por qué no dijo que ya estaba establecido? Porque apenas empezaba su ministerio y eso sucedería en la cruz del Calvario. Juan 19:30 dice, al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Amén. Jesús en la cruz logró muchas cosas que hemos estado predicando desde hace 2 años y medio. Y una de ellas fue establecer el reino de los cielos en la tierra. Él lo acercó con su vida y su caminar y lo estableció, cumplió el mandato del Señor de establecer el reino de los cielos, el reino de Dios en la tierra, con su muerte. Amén. Y su resurrección. Entonces, algo que tenemos que entender es que el reino de Dios ya fue establecido en la tierra, ya está en la tierra, ¿vale? Así como enseñamos la semana pasada que la llenura del Espíritu Santo ya fue derramado desde hace 2000 años, el reino de Dios en la tierra ya fue establecido desde hace también 2000 años, ¿vale? Ahora, ¿de qué tipo de reino está hablando? ¿Qué reino es? Se lo voy a explicar en 2 versículos. Romanos capítulo 5, verso 17. Dice así. Pues si por la transgresión de un solo hombre, Adán, reinó la muerte. Ojo que está hablando de reinar. Si está hablando de reinar, está hablando de reino. ¿Ok?
si por la transgresión de un solo hombre, Adán, reinó la muerte, con mayor razón, los que reciben en abundancia la gracia y reciben el don de la justicia, reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Aquí también está hablando de reinar. ¿Ok? Romanos 5:21. Dice, pero la ley se introdujo para que la manifestación del pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, estamos hablando de reinar, ¿verdad? Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, diga conmigo, la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bueno, el reino que reinaba hasta antes de la maravillosa y amorosa obra de la cruz de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, el reino que reinaba era el reino de las tinieblas, era el reino del pecado, era el reino de Satanás. Sí, la palabra dice que el mundo está bajo el maligno. Sí, el mundo, no el reino de Dios, es el mundo. Entonces dice que por Adán entró el pecado y reinó la muerte en la tierra, reinó la muerte. Pero de la misma manera, por uno solo, Jesucristo, ahora reinan en vida los que reciben la gracia y la justicia. Amén. ¿Qué quiere decir? Ya no reina el diablo, ya no reina Satanás, ahora reinas tú y yo por la gracia y la justicia, ¿vale? Y luego dice que la ley se introdujo para que, dice, la palabra dice para que el pecado abundase, pero lo que está hablando, lo que se refiere es para que la manifestación del pecado abundase y el hombre se diera cuenta que necesitaba un salvador, alguien que pudiera sacarlo del pecado porque él no podía, ¿vale? Y entonces dice que donde el pecado sobreabundó, o donde el pecado reinó, ahora sobreabundó la gracia, y entonces la gracia es la que reina. Efectivamente, hasta antes de la cruz, el mundo estaba bajo el maligno y reinaba la consecuencia de Adán, o sea, el pecado y por lo tanto la muerte, pero desde la cruz, ahora el mundo está bajo la consecuencia de Cristo y ahora reina la gracia y la justicia. Y es por eso que es entendible para nosotros que Jesús vino a trasladarnos del pacto de la ley, que podemos decirlo que también nos vino a trasladar del reino de las tinieblas y nos trajo al pacto de la gracia o nos trajo al reino de la gracia. Hay un versículo que dice que el Señor nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Sí. Cuando tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, entonces tú cambias de reino. Tú dejas de vivir bajo el reino del pecado, tú dejas de vivir bajo el reino de la ley, que la ley de Moisés no es otra cosa más que una ley que provocaba o que quería provocar Dios en el hombre, que se diera cuenta que no había manera de que sus obras humanas pudieran rescatarlo del pecado. ¿Ok? La ley establecía 613 leyes que mayormente iban enfocadas a cómo el hombre podía quitarse el pecado de encima, pero era totalmente imposible que lo que Dios quería era que se diera cuenta de eso. Tan así que cuando estableció la ley de Moisés, a la par estableció los sacrificios de corderos inocentes para poder limpiar el pecado, como una figura, como una profecía, una palabra profética de que vendría el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. ¿Me sigue? Entonces, el reino que Jesús vino a establecer es el reino de Dios, que lo podemos entender como el reino de su gracia, donde ya el pecado fue sometido por la abundancia de la gracia. ¿Me va siguiendo? Entonces usted lo que puede empezar a creer, ¿verdad? Es que si usted cree, entiende y cree que usted habita bajo la gracia y hoy entiende o se le abre el entendimiento para creer, para entender y creer que
que usted habita bajo el reino de Dios, que es el reino de la gracia de Cristo, usted ya no habita bajo el reino del pecado ni de la muerte. Por eso no necesita de una ley que le haga un enfoque permanente al pecado y al que provoca el pecado, que es el diablo. Ya no deberíamos estar enfocando todo el tiempo al diablo y a su obra y al pecado, sino al reino de Dios y al reino de la gracia que Jesús vino a sobreponer sobre el reino del pecado. Así que, ¿vamos bien hasta aquí? Bueno, ahora, ya entendimos qué significa buscar, ¿verdad? Ya entendimos lo que significa el reino y entendimos que el reino es su gracia. Pero, ahora, ¿cómo entramos a ese reino? Ya está aquí, ok, ya está aquí. Ahora, ¿cómo entramos al reino? Cuando en la oración del Padre Nuestro Jesús nos enseña a orar y nos dice, ustedes orarán así, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Primero nos está diciendo que en su reino, que el reino de Dios es un reino donde se hace la voluntad de Dios, ¿vale? Es un reino donde se hace la voluntad de Dios. No que tú tengas que hacer la voluntad de Dios, sino que Él hace su voluntad. Es más poderoso, ¿cierto? Pero en español, no sé en otros idiomas, pero en español la palabra venga hace referencia, no me dejará mentir, en que para que yo le pida algo que venga es porque no está. Si yo le pido a usted, si estuviéramos aquí en presencial, que de donde usted está venga a mí, pues es porque usted tenía que caminar de allá para acá porque no está aquí. Entonces, mucha gente entiende que el reino de Dios no está y hay que pedirlo. Entonces, por eso la gente ora y dice, ay, Señor, que venga tu reino, porque aquí está la maldad muy fuerte, el diablo, Señor, sácalo de aquí. Y todas las oraciones son en base a lo que la obra demoníaca del diablo en la tierra. Y entonces, Dios no está en la tierra, Dios está en el cielo. Hay que pedirle que venga. Como antes cuando niños decíamos, cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. ¿Te acuerdas? Bueno, algo así ora la iglesia en su mayoría. Pero eso no es bíblico, eso no es correcto. La palabra venga, cuando decimos venga a su reino, es la palabra griega erchomai. Y erchomai significa ir, venir, moverse hacia o hasta. Si te das cuenta, la palabra erchomai representa un verbo en primera persona donde yo tengo que hacer una acción. Tengo que ir o venir o moverme hacia o moverme hasta. Me toca a mí hacerlo, no estoy esperando que Él venga. Y esto es correcto porque el reino de Dios, ya lo explicamos, ya se estableció hace 2000 años. El reino de su gracia ya está aquí. Pero eres tú, cuando dices venga tu reino, en lugar de decir venga tu reino, podríamos decir, Señor, yo me muevo hacia tu reino, yo me meto en el reino de tu gracia. ¿Cómo logro introducirme en el reino de tu gracia y tu favor y tu justicia? Entendiendo y creyendo que el reino ya está establecido y que mi fe en tu reino me introduce a habitar en el reino de Dios. Amén. Esa es la diferencia. Por eso es que es necesario que la gente podamos entender que cuando usted ora el Padre Nuestro, claro, en español dice venga, pero la palabra que el Señor, que el Espíritu Santo usó en el original griego, donde está todo el Nuevo Testamento traducido del hebreo al griego, ¿ok? Porque Jesús hablaba hebreo, es la palabra erchomai, y erchomai significa que tú te vas a mover. Entonces, en lugar de venga a tu reino, tal vez quedará mejor esa oración diciendo, Señor, voy a tu reino, vengo a tu reino, vengo yo a tu reino, yo me meto en tu reino, porque tu reino ya está aquí y yo soy el que tiene que entrar. Amén. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dice busca el reino de Dios? Es entiende y cree que el reino de Dios ya se ha establecido y que con tu fe tú puedes entrar
al reino de Dios en la tierra. Y con eso ya estás, déjame llamarlo, buscando o encontrando el reino, porque uno busca para encontrar. A veces cuando la gente me dice, es que se me perdió tal cosa, no la encuentro. Yo no le digo búscala, yo digo encuéntrala. Porque buscar también te da la sensación de que, bueno, puedo buscar y pasarme una hora buscando, y si no la encuentro, pues ya terminé, ya busqué. No, es encuéntrala. Porque encuentra lleva implícito buscar hasta que la encuentres. Entonces nosotros podemos entender eso, que el Señor está diciéndonos que encontremos su reino. Si encuentras su reino, todo lo que hablamos al principio vendrá por añadidura. Así que en lugar de andar correteando, déjame decirlo así, las cosas que necesitamos, mejor entendamos y creamos cómo es entrar al reino con nuestra fe, al reino de la gracia, donde ya no son nuestras obras, sino la obra de Él, la que produce todo en nosotros y para nosotros, y eso nos traerá como una añadidura a todo lo demás. Amén. Ahora terminemos esta parte hablando de justicia, porque el Señor nos mandó a buscar su reino y su justicia. ¿Me sigue? Ok, entonces ahora vamos a hablar de justicia. Gálatas 2:16 dice: sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Así que encontrar la justicia de Dios es creer y entender que nosotros somos justificados por fe, por la obra de Él, no por nuestras obras. ¿Ok? Eso es encontrar su justicia. Entonces, 2 Corintios 5:21, por eso lo hemos predicado. Este es un versículo central que usted y yo tenemos que orar todo el tiempo. Cuando dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. O sea que la justicia de Dios ya la recibiste desde la obra de la cruz. Amén. Entonces, al igual que veíamos hace un rato, la palabra buscad más bien significa entiende y cree en la justicia de Dios. Y si tú hoy entiendes y crees que la justicia ya la recibiste de la cruz, de la obra de Él, desde hace 2000 años ya estaba la justicia, pero tú ahora la entiendes y la recibes, entonces tú estás encontrando cómo opera su justicia en la tierra. Amén. Así que hoy hasta este momento podríamos ya entender que la obra, cuando Jesús dice busquen el reino de Dios y su justicia, se refiere a crean o entiendan primero y crean cómo opera el reino de Dios y cómo opera su justicia. Si usted entiende y cree en el reino y que usted ya está adentro por la obra de la cruz y que al estar adentro del reino se hace la voluntad de Dios ahí y la justicia del Señor se derrama sobre usted y usted la recibe, eso lo hace a usted un ciudadano completo, con credencial para votar, inclusive si quiere, del reino de Dios en la tierra y conocedor de su justicia. Y eso, mi amado, lo coloca en la fila de la añadidura de los que van a recibir o de los que recibimos todo lo que necesitamos por añadidura. ¿Puede dar un buen amén? Amén. Yo espero que el Señor le esté bendiciendo con esta palabra, que usted esté abriendo los ojos a esta palabra, ¿verdad? Para que, mire, si alguien no entiende esto, no pierde la salvación, pero sufre de más. Cuando Dios envió el ángel de la muerte a pasar por las casas de los egipcios y los hebreos, a los hebreos les dijo que pusieran sangre de cordero inocente en los dinteles de las puertas y esperaran. Y alguna vez hablamos de esto, que probablemente adentro de las casas había dos tipos de familias. Los que creían con total certeza
que no morirían sus hijos, porque Moisés dijo que Dios dijo, y alguno otro, tal vez la mitad o no sé cuántos, ¿verdad?, que estaban como mirando a sus hijos a ver a qué horas expiraban porque creían pero no estaban seguros. A esos que no estaban seguros no les pasó nada tampoco, porque el Señor no vio, déjeme decirlo así, su debilidad de la fe, su debilidad de fe. Lo que vio fue la fe de poner la sangre en los dinteles. Eso pasa también contigo y conmigo. Tú y yo ya pusimos la sangre de Jesús derramada en la cruz en nuestra fe, en los dinteles de nuestro corazón, de nuestra vida. Todo le pertenecemos al Señor. Pero hay familias, hay gente que sufre de más porque aunque Dios no les va a quitar la salvación ni nada, están sufriendo porque las circunstancias de la vida los atormentan, los entristecen, los oprimen, cuando el Señor derramó su sangre también para que no sufrieran. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que la iglesia entienda este concepto de buscar. Este concepto es tan básico y tan predicado y tan como de primer año de primaria espiritual cristiana. Sí, todos decimos buscar primeramente al reino de Dios y su justicia, pero la iglesia no entiende, la mayoría de la iglesia no entiende con claridad qué es esto, porque al estar predicando un evangelio mezclado con obras, creen que el reino se gana por obras, que van a entrar al reino por sus obras. Y no, se entra al reino y a la justicia por la fe. ¡Wow! Y esto es maravilloso. Amén. Vamos a terminar con esta última parte donde vamos a encontrar que la añadidura nos libera de la preocupación. Nuestro versículo dice, el versículo central, Mateo 6:25, dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, más bien entiendan y crean primeramente en el reino de Dios y en su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Creo que este versículo a esta altura del mensaje ya toma otra connotación diferente. Yo quiero pensar que usted está alegre, ¿verdad?, de entender esto. Pero si leemos completo el pasaje, que lo vamos a hacer ahora, nos vamos a dar cuenta que Jesús está hablando, como siempre, de muchas cosas, pero yo puedo identificar 3 cosas que son importantes para esta sección del mensaje y para terminar la predicación. La primera, está hablando de las preocupaciones de la vida. ¿Cuáles son las preocupaciones de la vida? Todo. Todo lo que implica respirar implica una preocupación. ¿Cómo se llama eso? Incluida o insertada ahí, ¿verdad? Vivir implica tener preocupaciones. De no lastimarte, de tener salud, de tener una familia, de que te hagan caso, de que te hagan sentir parte de tus emociones, tus sentimientos, de la provisión, de la comida, todo. Muchas cosas. Todo en la vida puede generar una preocupación. Está implícita, eso quería decir, está implícita como la preocupación, entre comillas, acerca de la vida. Entonces, está hablando de las preocupaciones de la vida. También Jesús va a hablar, y se lo digo desde ahora para que cuando lo leamos usted lo cache, va a hablar de la diferencia, a ver si la encuentra, entre pedir, orar y pedirle al Padre, contra creer que el Padre ya conoce tu necesidad. También va a hablar de eso. Y 3, termina hablando de cómo dejar de preocuparnos por las cosas de la vida. ¿Vale? Vamos a leerlo completo. Mateo 6, del 25 al 34, dice así: por eso les digo, no se preocupen por su vida, ni siquiera, ese paréntesis es mío, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. No tiene la vida, diga conmigo, la vida, más valor que la comida, y el cuerpo, ahora diga conmigo, el cuerpo, más que la ropa. Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta todos los días. ¿No valen ustedes mucho más que esas aves, que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida?
¿Y por qué se preocupan? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, no hará, y aquí está hablando de lo que Dios hace, de la voluntad de Dios en ti, no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos. Dice, porque los paganos andan tras todas estas cosas, andan tras la comida, la bebida y el vestido. Dice, y el Padre celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, aquí es donde entra, entonces, más bien es, en lugar de eso, dice Jesús, busquen, que significa entiendan y crean primeramente en el reino de Dios y en su justicia, y todas estas cosas que hoy les preocupan les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus propios problemas. Jesús comienza comparando la grandeza de la vida y el cuerpo contra la comida, bebida y el vestido. Hace la diferencia. ¿Por qué? Porque la vida y el cuerpo es mucho más grande porque nos lo dio Dios, que suena como trabalenguas, nos lo dio Dios, la vida y el cuerpo. En cambio, la comida, la bebida y el alimento lo tenemos que buscar nosotros, ¿vale? Entonces, claro que hay una diferencia entre vida y cuerpo, y comida, bebida y vestido. Por eso Jesús dice, si ya Dios te dio lo más valioso, que es la vida y el cuerpo, ¿cómo no te va a dar la comida, la bebida y el vestido, que son lo esencial para vivir? O sea, si ya te dio esto, te va a dar todo lo demás. ¿Ok? Entonces, y también está hablando de ese principio que enseñó versículos atrás, en el versículo 7 y 8 del mismo Mateo 6, cuando estaba enseñando a los discípulos a orar. Dice, y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, dice, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Y aquí es donde Jesús hace una comparación más adelante y dice, no estés pide y pide y pide lo que necesitas, como lo hacen los paganos. Hablar de paganos y gentiles está hablando de la gente que no conoce a Dios y la gente que no confía en Dios. Tú no hagas eso. Orar para estar pidiendo que no te pase nada, que Dios te dé lo que quieres que te dé, que suceda. Estar pidiendo eso todo el tiempo genera normalmente angustia. Estar pidiendo lo que necesitas hace recordar lo que te falta. Por eso Jesús dice, es mejor, no es que esté mal orar y pedir de vez en cuando, yo creo que es válido, pero Jesús está enseñando que es mejor no andar pidiendo con demasiada palabrería de, ay, Señor, Señor, dame, dame, dame. Es mejor confiar que tienes un Padre en los cielos que sabe lo que tú necesitas y que si tú estás en su reino, si tú entiendes de su reino y entiendes de su justicia, con que confíes en que Él ya lo sabe, eso te será tomado, déjame decirte, como boleto para ponerte en la primera fila, para que todo lo que necesitas en tu corazón sea dado por añadidura. Amén. Entonces, no se confunda, dicen por ahí. El Espíritu Santo, el poder de la presencia del Espíritu Santo es para predicar el Evangelio mientras vamos siendo transformados en la vida, que sea parte de la vida el predicar y no una vida aparte. Porque tristemente la iglesia ha provocado, queriendo o sin querer, que las familias prediquen el Evangelio
separando sus vidas de la vida de la iglesia o de la vida con la iglesia. Y eso es equivocado. Por eso tantas familias sufren de lunes a sábado en sus hogares. Pero el domingo son las familias más maravillosas, y como son más maravillosas, los pueden servir en los 4 servicios, en un montón de cosas, cuando lo que necesitan es tiempo para recomponer el matrimonio. ¿Me está siguiendo? Entonces, yo no digo que no sirvamos al Señor. Yo soy el primero que dice hay que servir al Señor, pero tiene que ser un servicio que sea una consecuencia de todo lo que el Señor ya te dio. Entonces, cuando tú predicas el evangelio provocado porque ya recibiste el poder del Espíritu Santo, eso va a cambiar tu vida, y dentro de tu vida eso incluye predicar el evangelio, hablarle de Jesús a la gente. Amén. Pero aquí está hablando de otra cosa aparte. Aparte de la salvación, aparte de predicar el evangelio, dice: Jesús entiende que tú te preocupas por la vida. Claro. A mí se me hace hipócrita, lo voy a decir. Hipócrita. Predicar diciendo: no se preocupen por las cosas de la vida. Eso es mundano. Eso es natural y humano. Tan natural y humano que Jesús entendió y nos dio consejo. Claro. Entonces, no le digas a la gente que no se preocupe por la vida, por su sustento, por su provisión, por su matrimonio, por sus hijos. No le digas eso. No le digas que Jesús va a venir a componérselo sin enseñarle cómo. Jesús dijo: en lugar de preocuparte, busca primeramente el reino y mi justicia. Y todas esas cosas que tú necesitas, que tu Padre ya sabe que las necesitas, Él te las dará por añadidura. Entonces, algo que podemos hacer para quitarnos la angustia natural de las situaciones difíciles de la vida es orar y declarar con fe, por su gracia, que has entendido y creído que habitas en el reino de los cielos, y has entendido y creído que recibes, que has recibido la justicia de Jesús. Y eso, mis amados, con eso que ores, la palabra dice que el Señor hará el resto. Dice que eso te quitará la angustia, porque el Señor dará por añadidura todo lo que tú necesitas. ¿Me está siguiendo? La gente se preocupa por las situaciones de la vida. Eso está normal. Pero quiere seguirse preocupando, pues dele pues. El tema es que que las cosas van a llegar, seguramente sí, pero usted va a sufrir más de la cuenta. Y dirían por ahí: pare de sufrir. Pare de sufrir. ¿Por qué va a sufrir? Angustia, preocupaciones, estrés. Si el Señor Jesús ya le dijo cómo dejar de sufrir y cómo dejar de vivir en angustia y preocupación. En lugar de vivir en angustia y preocupación por las cosas que no tienes, por las cosas que están saliendo mal en tu vida, dice el Señor: mejor entiende y cree cómo opera mi reino, cómo opera mi justicia. Y si tú ya la entendiste, y si tú ya habitas en mi reino, y si tú habitas en mi justicia, en el reino de mi gracia, si ya habitas en el reino de mi gracia, donde yo, dice Jesús, soy el que ya hice, hago y el que haré en ti. Por eso Él es el que fue, el que es y el que ha de venir, o el que ha de hacer. Amén. Si tú ya crees que el Señor ya hizo, hace y hará en ti, eso es que habitar en el reino de la gracia. Y si ya crees que recibiste la justicia del Señor, eso hará que tú estés en la primera fila, hasta adelante de aquellos que están listos para recibir las añadiduras. Todo lo que necesitan ya no vendrá por tu esfuerzo, por tu diligencia, por tu capacidad, por tu entendimiento, por tus relaciones, por tus estudios, por tus inversiones, por tu dinero, por tu economía. No. Ya no crees en eso. Ahora crees
que todo eso lo haces como una consecuencia del amor del Señor y de su cruz. Pero al hacer eso, todo lo demás te sigue llegando por añadidura. Por eso el Señor, amén, por eso el Señor cuando habla o enseña la parábola de los talentos dice, y al que tiene uno y no quiso creer, quítale el uno. Quítale ese talento y dáselo al que tiene más. Porque el que tiene más, ¿qué fue? Que creyó más. Amén. Entonces, usted crea en la obra de la cruz y reciba por añadidura todo lo que el Señor tiene para usted. Por eso terminaría con esto. Filipenses 4, 6 y 7 dice la palabra, dice, por nada estéis afanosos, o sea, por nada te preocupes, sino sean conocidas, ojo acá, dice, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, habla de peticiones, dice, con acción de gracias. Esto lo hace que cliché con lo que estamos predicando, con acción de gracias. Y dice, y la paz de Dios, no la tuya, la que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto nos quiere decir que la paz de Dios, o la única manera de tener paz y no estar afanosos y preocupados, es que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos estén guardados en Cristo Jesús. ¿Y cómo logramos eso? Guardar nuestros pensamientos y sentimientos en Cristo Jesús, porque cuando tienes un problema, todo el tiempo está el problema ahí dando duro en el corazón también. Entonces, ¿cómo le hago para guardar mis pensamientos y mis sentimientos en Cristo Jesús? Dice el Señor, ora con toda oración y ruego, pero con acción de gracias. Entonces, aquí vendrá una oración. Gracias, Señor, porque tú ya trajiste tu reino y tu justicia a la tierra y me has abierto los ojos para que yo entienda y crea que tu reino es el reino de la gracia, de tu gracia, donde yo estoy ahí por mi fe, no por mis obras. Yo soy habitante y ciudadano legal de tu reino de la gracia, no por mis obras, sino por mi fe. Y también yo entiendo y creo en tu justicia porque la he recibido de la cruz, porque ya entendí, ya me abriste el entendimiento, Señor, para creer que yo recibo tu justicia, no por mis obras buenas o por dejar de hacer obras malas, sino por mi fe en que la obra de la cruz me llenó de tu justicia. Y en esa acción de gracias, usted va a empezar a dejar que Dios le ponga los pensamientos y los sentimientos y se los guarde Él mismo en Cristo Jesús. Y ahí vendrá la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Así que podemos concluir que la añadidura, cuando tú crees esto, porque alguno podrá decir, es que yo ya creo en el reino, yo ya creo en su justicia, pero no me llega lo que yo necesito. Bueno, lo que tienes que creer es que si tú ya crees en el reino y en su justicia, esa añadidura ya se dio en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, ya está dado para ti. Solo falta que se manifieste en el cronos del hombre, aquí en la tierra, pero confía que ya se dio. ¿Puede ir un buen amén? Amén. Así que creo que hoy podemos salir de aquí siendo verdaderos buscadores de su reino, porque no andamos haciendo obras para encontrar el reino, sino todo se trata de entender y creer lo que significa el reino de su gracia y su justicia. Y entonces estamos listos, querida iglesia, para recibir todas las añadiduras que tú tienes en tu corazón y que Dios, el Padre, sabe que necesitas, y por ese solo hecho, Él ha dicho que Él te las dará. ¿Puede ir un buen amén? Yo pensaría que es un buen tiempo para alabar al Señor ahí donde está. Alábelo, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Dele gracias al Señor. Gracias, Señor, porque has traído tu reino y tu justicia a mi vida. Gracias, Señor, por ponerme en este lugar. Somos una iglesia privilegiada, ¿sabe? Perdón. Somos una iglesia privilegiada porque el Señor nos abre los ojos
a esta palabra donde Él está trayendo el evangelio de la gracia, cuando tú ya no te filtras bajo las obras, el Señor te va poniendo cada vez más revelación, y toda la revelación te vas a dar cuenta que no son por tus obras, es por tu fe. Solo necesitas entender y creer bien acerca de cada una de los temas que el Señor va poniendo sobre tu vida, y eso te hará vivir siempre bajo su gracia y bajo su justicia, y todas las necesidades de la tierra para ti y para tu familia serán una añadidura, la añadidura de Dios que vendrá en el momento perfecto y exacto y en sobreabundancia, porque eso prometió el Señor, ¿vale? Así que mientras usted adora y alaba al Señor, yo me dirijo por último a los que aún todavía no reciben a Jesús como Señor y Salvador. O tal vez alguno por ahí que lo haya recibido religiosamente, pero no con honestidad, porque sintió que tenía que recibirlo para que no le dijeran nada, pero su pecado, su maldad, su condenación y muchas cosas le hacían saber que no estaba ahí en el reino. Así que hoy es un día para que cualquiera de esos dos tipos de personas acepten a Jesús como su Señor y su Salvador. Así que te invito a que hagas una oración genuina. Cierra tus ojos y repite ahí: Señor Jesús, yo te reconozco como el Hijo de Dios. Sé que moriste por mis pecados en la cruz, pero resucitaste. Resucitaste con poder y gloria para reinar en nuestra vida, Señor. Y estableciste el reino de Dios y su justicia sobre todos aquellos que creyéramos en que tú eres el Hijo de Dios. Así que hoy, Señor, yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias te doy por darme la oportunidad de habitar en tu reino y de recibir tu justicia, sabiendo que todo esto traerá un caminar glorioso junto a ti, y las cosas de la vida me vendrán por añadidura. Gracias, Jesús. Amén y amén. Muy bien, querida iglesia, de verdad le damos gracias al Señor. Yo espero que usted esté bendecido. Si alguno de ustedes no me entendió o no me pude explicar, son tal vez muchas cosas. Yo siempre lo he dicho, son muchas cosas, pero para entenderlas a lo mejor de bote pronto a la primera, pero usted tiene la posibilidad de recibir el texto del mensaje y meditar en él, estudiarlo, escudriñarlo, orar los versículos, ¿verdad?, de cada mensaje, para que usted vaya creciendo en entendimiento, en conocimientos, en fe, y usted pueda caminar en el reino de los cielos como el Señor tiene, y lo pueda usar en toda esa magnitud que el Señor ha puesto en sus corazones, ¿vale? Así que si alguien no está en los grupos, lo puede pedir en las redes sociales, o puede ir libremente por ahora todavía. Así que cuide que puede ser que algún tiempo ya no sea libremente, pero por ahora puede ir libremente a la página de internet de la iglesia, www.plenitudencristo.org, y va a encontrar el texto. Tal vez para mediados de la próxima semana ya está subido, ¿vale? Ahí está el video también. En nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, quedan colgados los videos, y no se pierda todos los reels y todo lo que estamos haciendo. Estamos usando mayormente Instagram, Facebook y TikTok también, ¿vale? Así que a todos los que estuvieron acá les mando un abrazo, les mandamos un abrazo, a todos los que sirven, a todo el equipo de líderes, ¿verdad? Les mandamos también un abrazo. Gracias por todo su servicio, por su amor. Cada uno de ustedes es una semilla que está dando frutos, que está floreciendo para que muchas más personas lleguen y entiendan el evangelio de la gracia sin la mezcla de la ley, ¿vale? Los bendecimos, los dejamos seguir disfrutando su domingo. Ya hizo lo más importante, ya puso las raíces correctas de la semana, ya vino a oír palabra, ya sembró, ya ofrendó, ya diezmó, ya todo está hecho, y toda la semana dice la palabra que será santa y que será bendecida. Amén. Nos vemos el próximo martes, estudio bíblico, las cápsulas de Meditando
las maravillas de la gracia y nos vemos el siguiente domingo en Jalapa. Nos toca en Jalapa presencial y a usted que está un poco más lejos, nos vemos por aquí, por internet, en esta y su iglesia Plenitud en Cristo online. Si le bendice estas prédicas, comuníquese con nosotros. Estamos haciendo el proyecto de tener un grupo de WhatsApp internacional, donde haya gente de todas las naciones que estén oyendo la gracia para podernos comunicar más rápidamente con ustedes. Así que no se lo pierda, estaremos pronto haciendo ese grupo internacional, ¿vale? A todos los que sirvieron en esta transmisión, como siempre, doble porción para ustedes del reino de Dios y su justicia y de sus añadiduras. Y nos vemos en las próximas transmisiones. Hasta la próxima.